Cuentas y Sociedad, misma que contará con los siguientes participantes. Licenciado Omar García Vera, titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Maestro Enrique Zumuano Cancino, Contralor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Licenciado Andrés Lozano, Contralor Interno de la Cámara de Senadores. Y doctora María Fernanda Zumuano Ventura, directora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Citada mesa estará moderada por el doctor Leonardo Bolaños Cárdenas, del cual me permito dar lectura de una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con la especialidad en Auditoría, Transparencia y Rendición de Cuentas por parte del INAH. Es máster en Prevención y Combate a la Corrupción por la Universidad de Salamanca e Instituto Nacional de Ciencias Penales y con la maestría en Derecho por la UNAM. Es doctor en Administración Pública por el INAH. Además, cuenta con postdoctorados en Gobernabilidad y Gobernanza en Democracias Avanzadas, realizado en la Universidad de Colorado Springs, la Universidad Autónoma de Puebla y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro, IAPA, y en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá, España, y el APA. Asimismo, con los diplomados en profesionalización para órganos internos de control en la Secretaría de la Función Pública, rendición de cuentas, auditoría y fiscalización superior en el INAH, Derecho Parlamentario por la Universidad Panamericana y Derecho y Administración Parlamentaria por el ITAM. Es servidor público desde 1984. En el periodo 2019-2024 se desempeñó como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEL, en la Secretaría de la Función Pública, y a partir de enero de 2024 es jefe de la Oficina de Representación de la Secretaría de la Función Pública en el INEL. Entre sus diversas publicaciones destacan los libros El control político parlamentario en el nombramiento de altos servidores públicos en el gobierno del Estado mexicano y El poder legislativo federal, los acuerdos parlamentarios y los puntos de acuerdo, Cámara de Diputados 2018-2016 respectivamente. Nuevamente se les hace una atenta indicación de que habrá un espacio destinado para las preguntas que resulten, pidiéndoles amablemente que éstas las formulen de forma escrita y sean canalizadas por conductos del personal auxiliar, quien las entregará al moderador. Muchas gracias. Doctor Bolaños Cárdenas, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer término, quisiera agradecer a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales, y en especial a su director, el general y doctor Rafael Vaz del Campo, por la invitación a participar en este importante evento de diálogos en nuestra comunidad. Para mí es una gran distinción ser moderador en esta mesa 2, donde se abordará el tema de rendición de cuentas y sociedad, en la que participan grandes personalidades en el ámbito académico y con gran trayectoria y experiencia en el sector. Antes de iniciar los trabajos de esta mesa de rendición de cuentas y sociedad, quisiera hacer 3 comentarios. Es importante que las personas servidoras públicas informen sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos, pero sobre todo el resultado de la aplicación de estos recursos, así como del cumplimiento de objetivos y metas de las instituciones. En segundo lugar, la vigilancia y evaluación ciudadana es indispensable en el proceso de rendición de cuentas. Por ello, debe realizarse la rendición de cuentas con datos abiertos y lenguaje accesible para la ciudadanía. Y en tercer lugar, la rendición de cuentas requiere, como lo dijeron en la mesa anterior,
condiciones de transparencia y acceso a la información pública, voluntad y compromiso político de las personas servidoras públicas. Debe de haber también una cultura cívica con valores éticos que inciten a la autoridad a actuar con honestidad e integridad para generar credibilidad y confianza en la ciudadanía. Y por último, la rendición de cuentas requiere de un conjunto de dispositivos institucionales orientados a sancionar la corrupción y desviaciones de recursos. A continuación, voy a presentar al primer invitado. Omar González Vega. Es licenciado en Administración y tiene una experiencia de 25 años en fiscalización. Es auditor certificado en fiscalización. Formó parte de un grupo revisor internacional en una auditoría realizada a la Contraloría General de la República. Tiene experiencia en la impartición de talleres de capacitación en el ámbito internacional. Contraloría General del Estado Nacional de Bolivia, Contraloría de la República de Paraguay y Contraloría General de la República de Chile. Fue director general de auditoría en la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente es titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de la Dirección Pública. Con ustedes, Omar González. Doctor Leonardo, saludo a todos ustedes y agradezco a las autoridades, a los que organizaron este importante evento. Abrazo con respeto a los integrantes de esta mesa, al señor moderador. Para mí es un gusto participar y debatir en estos diálogos, comentar asuntos que son trascendentes para un buen gobierno, para una buena administración pública. Se ha comentado de este tribunal de rendición de cuentas que nace en 1824 como una instancia del Poder Legislativo, pero también hay una instancia que forma parte del Ejecutivo Federal y que también coadyuva a que las cosas funcionen bien. El referente de lo que es la Secretaría de la Función Pública tiene su historia en la época postrevolucionaria, donde hay una unidad administrativa que se empieza a encargar de este tipo de asuntos. Desafortunadamente, el diseño institucional hace que se modifique esta unidad y se convierte en un departamento que está adscrito a la Secretaría de Hacienda, y hasta el año de 1983, dada la relevancia de tener al interior del Ejecutivo Federal una instancia que ayude a contener el fenómeno problemático de la corrupción, es como nace la SECOGEP, como una instancia para contener y ayudar a las instituciones a contener este fenómeno. Ha tenido cambios la Secretaría de la Función Pública. En el año nace la Secretaría del Desarrollo Administrativo, la SECODAM, por los años 90, y posteriormente, en 2004, se modifica a esta Secretaría de la Función Pública, como una Secretaría de Estado encargada de coadyuvar a esta actividad tan importante que, entre otros, está la rendición de cuentas para el Estado y para la sociedad. Se han referido a algunos ejes en estas exposiciones anteriores tan trascendentes, donde hay una referencia global de lo que nos han dicho nuestros compañeros. Hay instituciones que rinden cuentas, tienen esa obligación de dar a conocer cuál ha sido el resultado de la gestión gubernamental, cómo el resultado fue conforme a lo que se previó, conforme a lo que se programó, conforme a lo que está presupuestado. Ese es como un primer eje de cómo las instituciones son obligadas a rendir estas cuentas. ¿Dónde rinden las cuentas? En donde se establece todo este panorama de lo que realizaron con base en sus programas, con base en sus proyectos. El documento oficial
para rendir las cuentas es la cuenta pública. Es un documento que el último día de este mes se tiene que entregar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados conforme a lo que establece el marco legal, y es el documento que es el parteaguas, es el que le da origen a toda una serie de análisis para saber cómo las instituciones de los tres poderes de la Unión rindieron sus cuentas. Ahí está todo el panorama, todo el resultado de lo que implica esta actividad. ¿Quiénes son las instituciones que verifican que esa rendición de cuentas sea la adecuada, que se realizó conforme a lo que implican las disposiciones? Son dos entre las importantes, además de otros que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como complementarias, como coordinación para llevar a cabo esta actividad. Importante la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, Unidad de Evaluación y Control, que ya se ha referido. Es una institución importante que verifica el año anterior sobre lo que ha acontecido en el ejercicio del presupuesto. En este año, la Auditoría Superior de la Federación estará revisando 2023 sobre el resultado de la cuenta pública. Nosotros, como Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control, también somos una instancia del Ejecutivo. Nuestra identidad es cuidar que el Ejecutivo, sus instituciones de la Administración Pública Federal tengan adecuadamente la rendición de cuentas, sea lo más idónea, que se anticipen actividades que no son las más adecuadas y frenar algún tipo de irregularidad que la pudieran. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en esa rendición de cuentas, hubo este hallazgo, hubo este asunto, hubo esta situación, pero también decimos cuáles son las soluciones para poder enfrentar esas circunstancias. En tal proyecto hubo un asunto de tal situación, y también se dice, se corrigió de esta forma. Somos una institución que debemos decir, las cosas van bien, el Ejecutivo Federal, sus instituciones están conteniendo, están deteniendo una situación que se ha presentado durante el ejercicio. Y nosotros, nuestra atribución, podemos ver en tiempo real, durante un ejercicio, ¿sí?, esa rendición de cuentas, ese ejercicio del gasto. Entonces, nuestro principal asunto es cómo nosotros anticipar que esa rendición de cuentas hacia la sociedad, primero al Estado y luego hacia la sociedad, se informe cómo están los asuntos, pero también si hubo soluciones sobre esas circunstancias, si se está fortaleciendo en qué ámbito, qué tipo de directrices se están emitiendo. La misión, el eslogan que nosotros tenemos, nuestro logo es que lo público funcione, que todas las instituciones tengan adecuadamente los mecanismos para que la maquinaria gubernamental funcione. Traigo una presentación, si me ayudan a proyectarla, por favor. En este ámbito de cómo nosotros podemos llevar a cabo, anticipar esa rendición de cuentas, hacerlo mejor para que se pueda decir cuál ha sido el resultado del ejercicio del gasto conforme a lo previsto, para nosotros es el trabajo que está haciendo para prevenir este tipo de actividades. Entonces, a la que sigue, por favor. Yo hablaré a ustedes tres apartados. La que sigue, por favor. ¿Cómo nosotros estamos en este trabajo de control interno, que es nuestra esencia para que lo público funcione? Tenemos que eliminar que un trabajo de revisión, de verificación, sea al final de un ejercicio. Ya no podemos esperarnos hasta que concluya el ejercicio, lo tenemos que hacer de forma preventiva. Adelante, sobre estas 5 bases. Tenemos que establecer que todo el trabajo que se lleva a cabo en un proyectos tan trascendentes como los que tiene actualmente el presidente, no esperarse a que concluya la ejecución de ese proyecto. Tenemos que ir de la mano, trascender del plan a la acción. Tenemos que estar atentos a que todos esos proyectos vayan conforme a las disposiciones que se documenten.
que estén los expedientes, que estén los sistemas, que esté todo lo necesario para que podamos rendir cuentas, para que podamos informar que todo está adecuadamente ordenado, que está documentado. La que sigue, por favor. Tenemos como tal una situación preventiva y nos enfocamos en dos tipos de riesgos. Riesgos a la ineficacia gubernamental y a posibles actos de corrupción. ¿A qué se refiere el primero de ineficacia gubernamental? Que los programas cumplan sus objetivos, que esos programas no realmente se orienten a todo lo que tienen previsto y fundamentalmente desde lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector, que establece un ejecutivo para poder cumplir con su programa de gobierno. Entonces, es importante que los programas estén bien diseñados. Aquí se trabaja mucho que el diseño del programa sean los adecuados, que tengan los padrones, todas las reglas de operación sean acordes, sean claras para poder ejercer, operar esos programas. Entonces, los programas anteriormente tenían una inercia de que requiero 100 pesos, cada año requiero 100 pesos sin saber cómo voy avanzando, me faltan tantos usuarios por beneficiar o por atender. Simplemente, inicialmente, se establecían estas circunstancias. Se establecieron algún tipo de mecanismos y propuestas, como el presupuesto basado en resultados, presupuesto base cero, que implicaba vamos a asignar recursos sobre resultados. Pero no trascendió. Aquí lo que queremos es, diseñaste bien el programa, es acorde, están las atribuciones, atiende un problema ese programa, ¿sí? Es importante que eso se tenga y la Secretaría de la Función Pública con todo su aparato gubernamental, que son los órganos internos de control, se dedican a contener y evitar ineficacia de los programas de gobierno. En el que sigue es establecer una serie de medidas, de mecanismos, para que en esas áreas donde presuntamente podría haber problemas, tenemos que llegar antes, donde podría haber algún tipo de problemáticas, principalmente todos lo conocen, que son el asunto de las contrataciones públicas. Ahí es donde está la mayor problemática. Y lo que hacemos es acompañar todos los procedimientos, estar pendientes en comités, hacer las observaciones, hacer las sugerencias, para que lo que se vaya a contratar sea lo más idóneo, que no hay, y se cumpla con el mandato constitucional de asegurar las mejores condiciones para el Estado. Es muy importante que se tenga esa parte preventiva en las contrataciones públicas. Ahí es donde perfilamos mucho nuestra actividad. Han existido reformas al reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, donde estamos fortaleciendo esa actividad para que las contrataciones públicas no tengan algún tipo de problemáticas. Un elemento son los testigos sociales, donde se designan a ciertas figuras para que participen en esos procedimientos y den voz si hubiera alguna irregularidad en los procedimientos, participen y avisen a la Coordinación General de Fiscalización sobre esa circunstancia y corregirlo de inmediato. Aquí el asunto es estar de la mano de la ejecución del gasto, estar a la par en tiempo real y si hubiera alguna situación, solucionarla de inmediato. En todas las instituciones se tiene esta presencia y donde también se acompaña con la Subsecretaría de la Función Pública, que juega un papel importante también con la parte de política y normatividad en esta materia. Adelante. También algo que estamos impulsando es coordinarnos con todos los actores que estén involucrados en este trabajo, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior locales, órganos estatales de control. Nosotros tenemos que tener una actividad, propuestas para que podamos trabajar. Y algo de primera instancia es evitar la duplicidad del trabajo de fiscalización, de esa parte preventiva. Suele suceder que en algún programa todos los actores, todos los que son instancias de fiscalización están en ese programa. Adultos mayores, programas de apoyo a instituciones de educación media superior, proyectos del tren que se tiene actualmente. Vamos a organizarnos y vamos a tener un trabajo que realmente sea
que abone a un buen desarrollo del proyecto, no establecer un mecanismo de sanción. Aquí lo que nosotros tenemos es prevenir. La parte preventiva es el lenguaje, es el único término que debemos de tener en la Secretaría de la Función Pública para que al final de un ejercicio esa rendición de cuentas señale que se avanzó conforme a lo programado y lo que está restando. También, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de propuestas de metodología, compartir sistemas de información, tener lo que sea, muchos de ustedes han de conocer seguramente, bitácoras electrónicas, donde en tiempo real se van registrando los contratos, las facturas, si hay un convenio modificatorio se va realizando. Todo eso se va haciendo en tiempo real, están los usuarios, están los administradores, y es una forma de anticipar alguna problemática, que además las leyes en la materia de obra pública de adquisiciones señalan la obligación de tener un expediente unitario de todo lo que acontece en el procedimiento de contratación. También se está acompañando con bitácoras para que en tiempo real se puedan registrar todos los asuntos y si hubiera alguna problemática se actúa de inmediato, no se están subiendo los registros, no se están haciendo los registros adecuados, se señala, se le pide al órgano interno de control, a los administradores, a los usuarios, para que regularicen el asunto. Esa coordinación nos ha dado muchos resultados para que podamos tener una rendición de cuentas adecuada. También tenemos sistemas que nos permiten optimizar nuestras funciones, nos reflejan asuntos que pueden haber pendientes como sistemas de los comités de control y desempeño institucional. Ahí se recogen los acuerdos, se va monitoreando lo que está pendiente y algo muy importante en estos comités es que se tratan los asuntos relevantes, los asuntos que realmente son de interés, de preocupación en la institución. Esos sistemas están ayudando mucho a todas las instituciones y los compartimos principalmente con los órganos estatales de control. Nos ayudan mucho a poder optimizar el trabajo, refleja, monitorear en tiempo real una circunstancia y ahí abordamos y entramos a la solución de ese asunto. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. También en este trabajo coordinado y en este trabajo para poder atender a la sociedad y tener una revisión de cuentas adecuada, tenemos instrumentos para escuchar a los ciudadanos. Muy importante tener este intercambio. Y es un asunto que el presidente lo estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. Trabajar con la ciudadanía. ¿Y qué hemos hecho? Establecido sistemas de alertadores, tanto de personas ciudadanas como de servidores públicos que al interior de las instituciones pudieran denunciar alguna situación irregular al interior de las unidades administrativas. También tenemos contralorías sociales, nos coordinamos con todos los estados para designar, tener criterios, les damos metodologías para que en los proyectos más relevantes, en los programas de mayor trascendencia para los ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno, tengan esos contralores sociales que puedan decir en el momento, ahí hay una situación y se corrige. Entonces, todo eso, ¿en qué redunda? En una rendición de cuentas donde se dice, hay esta situación, se estuvieron frenando los proyectos, pero al final se corrigieron y avanzaron y cumplieron lo que tenían programado. Y además tenemos una coordinación estrecha con la Oficina de la Presidencia de la República, en donde nos turnan denuncias que recibe esta unidad administrativa y nosotros trabajamos de la mano con la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías superiores locales y con los propios órganos estatales de control para que se atiendan a esos denunciantes. Y no nada más pasamos la bolita a ellos, no nada más le decimos, oye, aquí llegó esto, le estamos pidiendo recurrentemente la atención y se le informa al denunciante, al ciudadano que ha procedido a presentar ese reclamo. Adelante. También tenemos en nuestra agenda, que es un asunto importante, prioritario, ¿sí? Preocuparnos por el servicio público, porque los servidores públicos tengan una adecuada y conozcan y tengan el reflejo de lo que implica conducirse, ¿sí? Conforme a la norma, tener una conducta adecuada. Tenemos política de integridad y lo que se hace es
se actualizó el código de conducta, se han publicado, se tienen cursos, se comparten los criterios, se da capacitación, se tienen comités para atender cualquier asunto. Se hace una separación de lo que implica una situación de que transgredió la parte ética o de lo que puede transgredir un asunto y se turna para una posible investigación a las áreas de queja de las instancias de control, dependiendo de la naturaleza de la queja. Entonces, es muy importante que también el servicio público, la gestión pública, sea conforme a una integridad, conforme a principios, y esos principios están en diversos instrumentos jurídicos, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde en el artículo 5 se señalan esos principios de legalidad, que todos debemos de actuar conforme al marco legal, todos debemos de proceder conforme a las atribuciones, a lo que nos establece los instrumentos. Eficacia, somos responsables de cumplir con los objetivos y metas, no nada más decir ya no cumplimos, tenemos que ver cómo se logra el cometido y atender principalmente a los usuarios, a la ciudadanía. También en esta parte se tienen perfeccionados los protocolos para atender asuntos de acoso, muy importante, y prevenir posibles conflictos de intereses. Es una situación de difícil interpretación, de difícil criterio, pero lo que estamos haciendo es darle ese criterio común a todos los que participamos y lo llevamos más allá de lo que es la parte federal de la función pública, también con nuestros pares en los estados y con las auditorías superiores de la Federación y las instancias locales. Adelante, por favor. Como buenas prácticas también creemos importante en este entramado, en todo este trabajo, dar a conocer a ustedes lo que tenemos. Adelante, por favor. Es importante que todos los asuntos de mayor situación que pudiera afectar el debido ejercicio del presupuesto se atiendan en las juntas de gobierno. Provocamos que los asuntos mayores no se esperen a concluir, a que cada mes que sean las juntas de gobierno, hacer juntas extraordinarias para tratar esos asuntos. Lo estamos haciendo como una buena práctica, que las circunstancias que se presenten sean atendidas de inmediato. Entonces, aquí lo que estamos promoviendo como buena práctica es que todo se lleve a ese nivel y, si es necesario, entre secretarios de Estado con titulares de entidades se atiendan ciertas circunstancias. Es un trabajo que está haciendo, y posiblemente muchos lo conozcan, con el asunto del TEDMA, y es un asunto que está trabajando entre interinstituciones. También, bien importante, que todos estos manuales que nos dan pie a nuestra organización, a nuestras facultades, que estén actualizados, que estén alineados contra las leyes, la ley orgánica, todo lo que implica ese entramado jurídico esté alineado. Tener disposiciones que no se entienden, que sean contradictorias, no ayuda. Se hacen revisiones y se provoca como buena práctica que todo esté conforme a los roles que tienen las instituciones. También se hace mucho énfasis en la mejora de la gestión pública. ¿Sí? Vamos a identificar esos procesos que están obstruyendo el buen ejercicio, la buena gestión gubernamental. También se tienen ahí buenas prácticas, que se mejora regulatoria con trámites, también se está haciendo un trabajo importante para simplificar todo ese trabajo que tienen esas instituciones y entidades que dan servicio al público. Adelante, por favor. Estamos buscando también que nuestros servidores públicos, nosotros como Secretaría de Función Pública, tenemos un trabajo muy estrecho con los ejecutores del gasto. Y tenemos que ver que los proyectos, que todo lo que implique un ejercicio del presupuesto se logre. No nos detenemos, ya no se pudo, vamos a entrar a un litigio. Tenemos que ver cómo sí se puede arreglar la situación, cómo sí podemos tener un adecuado resultado. Entonces lo que buscamos es cómo sí se puede, cómo tener las soluciones, las alternativas para lograr que los proyectos y los programas se cumplan conforme a los programas. Adelante, por favor. También tenemos como una buena práctica, pues orientar todo a una buena administración por resultados. No quedarnos en que ya no se logró, en que hubo alguna problemática. Tenemos que cumplir con todo lo que se está estableciendo, sobre todo en aquellos grupos vulnerables que existen en el país.
atender a los adultos mayores, en los asuntos de los jóvenes, en el asunto de las madres, de los que son personas con discapacidades diferentes. Tenemos que lograr que todos esos programas se atiendan, y no nada más es el asunto del apoyo, es que tengan una atención integral estos grupos vulnerables. Otros grupos son como las mujeres que tienen algún tipo de problemática, principalmente en las regiones. Lo que se busca es que tengan una atención integral. Eso estamos como una buena práctica y un buen cometido que se tiene la Secretaría con sus brazos operativos, que son los órganos internos de control. Adelante. Y como tal, nuestra misión es que lo público funcione, es que esté orientada a la focalización adecuada de los programas, el debido ejercicio del presupuesto. Esa es nuestra misión y sobre eso se está trabajando el secretario de la Función Pública y todos los que estamos con mucho no trabajando con él. Adelante. Como consideraciones finales, hacer énfasis para que se logre este trabajo tan importante como gran punto de referencia que son la rendición de cuentas entre Estado y sociedad, pues que hay una colaboración interinstitucional, que se tengan servidores públicos que sean en su trabajo, ya lo refirieron al principio, multidisciplina del servicio público, invitar a todas las disciplinas en este trabajo. Entonces, es importante la colaboración, tener ese personal profesionalizado, con múltiples profesiones, va a abonar mucho a este trabajo que tenemos todas las instituciones y consolidar un trabajo entre todos los actores, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización y todo lo que implique un buen gobierno. Adelante. Estoy a sus órdenes, para mí fue un gusto estar con ustedes, quedo a sus órdenes, un inmueble muy bonito, no lo conocía, me quedo muy sorprendido y con mucho agrado de participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Omar González. Muy interesantes los puntos que tocó, la génesis de la Secretaría de la Función Pública como órgano de fiscalización de la administración pública y el enfoque preventivo de la fiscalización entre otros puntos. A continuación, voy a presentar a nuestro segundo invitado, el maestro Enrique Zumuano Cancino. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y cuenta con estudios culminados en Derecho, en doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Además, ha realizado estudios en Derecho Probatorio, Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales y Justicia Electoral, impartidos por las universidades de Girona y Castilla-La Mancha de España y la Universidad de Pisa, Italia. Ha cursado diversos diplomados en Derecho Constitucional y Amparo, Propiedad Industrial y Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su estado natal, ha desempeñado los cargos de Secretario General de Acuerdos, el Pleno Adjunto, Oficial Mayor, Contralor Interno, Director General del Centro de Capacitación y Actualización Judicial y Consejero Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Dentro del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito jurisdiccional, ha desempeñado los cargos de Oficial Judicial, Actuario y Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Consejo de la Judicatura Federal ha ejercido los cargos de Secretario Técnico, Director General de Asuntos Jurídicos, Secretario Ejecutivo de Administración, Director General de Responsabilidades y Director General de Sustanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial. Actualmente cuenta con 34 años en el servicio público y se desempeña como Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene el uso de la palabra, maestro Enrique.
Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a su Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y en especial agradecerle al general y maestro y amigo Rafael Paz de Campo. Ya con tantas brillantes participaciones, a veces queda poco que decir en el tema, pero trataré de abordar algo que no se haya visto dentro de la estructura de lo que a mí me puede corresponder hablar, que es el Poder Judicial. La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que las instancias que lo conforman deben realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. En términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política, el ejercicio del Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Igualmente, este precepto atribuye al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de administrar, vigilar y hacer observar la disciplina dentro del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya nos lo explicaron aquí anteriormente. Por su parte, el artículo 100 de la propia Constitución asigna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución de elaborar su propio presupuesto y al Consejo de la Judicatura Federal elaborar el del resto del Poder Judicial de la Federación, con excepción del Tribunal Electoral, órgano que por mandato del artículo 99 constitucional deberá proponer su presupuesto al presidente o presidenta del alto tribunal, y dichos presupuestos serán integrados formando el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación, el cual es remitido al presidente de la República y por conducto de la presidencia de la Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, cuya aprobación realiza anualmente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para que estas instancias jurisdiccionales realicen las funciones que les son propias, en cada ejercicio fiscal debe ejercer el gasto público que le es autorizado y asignado una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación. Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74, 75, 126, 127 y 134 de nuestra Carta Magna, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, dispone que el Poder Judicial de la Federación, como sujeto obligado, al cumplir sus disposiciones, deberá observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, igualdad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La fiscalización del estricto cumplimiento de las disposiciones de la referida ley por parte de los sujetos obligados, en este caso específico del Poder Judicial de la Federación, está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Al Poder Judicial de la Federación e instancias que lo integran se le asignan los recursos en el presupuesto de egresos a través de lo que se conocen como los ramos autónomos, como también es el caso del Poder Legislativo y entes autónomos, por lo que se afirma que el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria misma que deberá ejecutar en términos del artículo 134 constitucional. Es decir, no es un ente ni autónomo, ni arbitrario en el ejercicio de sus presupuestos, para no confundir esa autonomía con arbitrariedad o extrema discrecionalidad en el ejercicio de su gasto. Los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto, deberán incluir dentro de los proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores. Estos presupuestos deberán observar el procedimiento que para la aprobación de estos prevé el artículo 74 de su sección cuarta constitucional y demás disposiciones aplicables. Cada una de las instancias que integran al Poder Judicial de la Federación cuenta con una unidad responsable que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra
para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo respectivo. La propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria faculta al Poder Judicial de la Federación establecer a través de sus respectivas unidades de administración las disposiciones generales para interpretar y dar correcta aplicación en el referido ordenamiento legal, las que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, es decir, al alcance de la sociedad. El gasto público del Poder Judicial de la Federación, al igual que los entes ejecutores de gasto, comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos a pasivos, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial, y en este orden de ideas está obligada a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sus demás disposiciones aplicadas. Las unidades de administración con que cuenta el Poder Judicial de la Federación en su carácter de ejecutor de gasto se encargan de planear, programar, presupuestar y en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto del gasto público. Asimismo, están obligadas a rendir cuentas por la administración de estos gastos en términos de las leyes fiscales, de las leyes aplicables en fiscalización. Tales disposiciones presupuestarias y administrativas tienen como objeto fortalecer la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control del costo de la fiscalización, el costo de la implementación y su implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción primera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tenemos que la autonomía presupuestaria de que hablé comprende lo siguiente: aprobar sus proyectos de presupuestos y enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de presupuesto de egresos, observando los criterios generales de política económica. Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, donde, si bien es cierto, no existe obligación de sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Función Pública, dicho ejercicio sí debe realizarse con base en los principios de eficiencia, de eficacia y transparencia, y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes de la Auditoría Superior de la Federación. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos también implica esto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda, observando las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes. Determinar los ajustes que correspondan a sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la referida Ley de Presupuesto. Llevar a cabo y elaborar sus informes conforme a lo previsto en la referida ley, así como enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración a los informes trimestrales y a la cuenta pública. En este orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación, al contar con autonomía presupuestaria, deberá sujetarse a lo previsto en la citada ley y en las disposiciones específicas contenidas en su normatividad interna en la materia, por lo que las respectivas unidades de administración del Poder Judicial de la Federación deberán coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos de la programación y presupuestación en los términos previstos en la citada ley. El control y evaluación también de dichos órganos se podrá dar a través de los órganos competentes en los términos previstos en sus respectivas normas internas. De conformidad con nuestra ley orgánica, cada ente del Poder Judicial tiene una Contraloría interna que también supervisa estos gastos. Es muy importante señalar esto porque autonomía presupuestaria no significa un ejercicio omnímodo de los recursos. Es cumpliendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sin tener que sujetarse, en algunos casos por la especialidad de la función, a los criterios y lineamientos que exige la función pública a las demás dependencias o entes de gobierno. No quisiera alargarme más porque pues, ya es un poco tarde también con los demás entes y que los compañeros que todavía me preceden en el uso de la palabra. Solamente me restaría comentarles que, como podemos observar, el Poder Judicial también cumple con las disposiciones de rendición de cuentas que le exige todo el andamiaje normativo
a las demás entidades del gobierno. Sin embargo, aquí la pregunta es para generar conocimiento, que ese es uno de los motivos de este diálogo. Es si como podemos observar, existe todo el andamiaje normativo para la rendición de cuentas y técnicamente se cumple. Técnicamente podemos decir que es auditable, que todo lo auditable está ahí. Lo que deberíamos de preguntar en función de la sociedad es si realmente esto es lo que la sociedad necesita y necesita para poder dar un paso adelante en sus decisiones para el debido ejercicio de sus derechos político-electorales. Para mí, creo que no. Yo creo que eso no se está cumpliendo. Creo que aquí nos hace falta hablar más de cómo podemos hacer llegar toda esta información técnica que llevamos a cabo los órganos del Estado a la sociedad, al ciudadano común, que el ciudadano común pueda tener herramientas para la toma de decisión de sus decisiones políticas en función de lo que va a preferir, nos guste o no nos guste, pero que prefiera informada, que prefiera con conocimiento de causa de lo que el gasto público ha representado. Hace muchos años, platicando con el general Paz, hablábamos de la evaluación del gasto en función del impacto social que debería de tener. O sea, sí tenemos un gasto, sí se ejerció en ese camino, sí se ejerció en ese hospital tal vez, pero ¿cuál fue el gasto, el impacto social que cada acción de salud, de gobierno, de caminos y puentes, de educación tiene para la sociedad? Esto debería de ser parte de nuestros ejercicios de evaluación también. Todo aquello que bien se dice por ahí que no es medible, no es evaluable. Y en esa medida no podemos tener información dura, sólida para la sociedad y saberla transmitir a la sociedad. Cada dependencia, cada estado, cada poder debe de hacer un ejercicio verdaderamente real de cómo poder transmitir los logros de la evaluación del impacto social que tenga el gasto que los ciudadanos nos dieron, porque no nos debemos olvidar que esta es una obligación que tenemos, la rendición de cuentas como una evolución del Estado absolutista, como ya se dijo que hace los Estados modernos. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos contribuimos al gasto en términos de la Constitución en la manera justa y equitativa que así nos corresponde. Por eso tenemos obligación de evaluar también con plenitud de facultades, de poder ver en qué se transforma ese gasto. Y así si así lo hiciéramos, nos daríamos cuenta, por ejemplo, de cuánto dinero se puede haber gastado, se pudo haber hecho, no lo quiero decir que en 200 años, pero muchos, cuánto dinero le hemos destinado al gasto social. Si sumáramos todo ese dinero y lo dividiéramos entre las distintas poblaciones que ha tenido nuestro país en diversas décadas, pues yo creo que todo el mundo sería inmensamente rico. Y ¿y por qué sucede esto? Porque no se traduce en beneficios para nuestra sociedad. Cuando logremos eso, creo yo, desde mi humilde opinión, que todas las instituciones habremos dado un verdadero paso hacia adelante para cumplirle a nuestra sociedad, que es el motivo de esta mesa de trabajo. Gracias, mi amado. ¡Bravo! 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 A la evaluación del gasto tanto social. Muchas gracias. A continuación voy a leer la semblanza de nuestro tercer invitado, maestro Andrés Lozano. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido secretario particular del Director General de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, coordinador de asesores del secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, subdelegado jurídico y de gobierno y director general jurídico y de gobierno en la delegación hoy alcaldía Gustavo Madero, diputado local de la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal en la 60 legislatura de la Cámara de Diputados. Fue subcontralor de evaluación de la gestión administrativa de la Contraloría Interna del Senado de la República y actualmente es el Contralor Interno de ese órgano legislativo, del cual fue aprobado por el voto unánime del Pleno
de la Cámara de Senadores. Con ustedes, el maestro Sango Lozano. Muchas gracias. En principio, quisiera agradecer a todos por su presencia y, por supuesto, la invitación de la que fui objeto para participar en este diálogo, al secretario de la Defensa Nacional, por supuesto, al general Paz, al doctor Matute y a todos ustedes que ya con el paso de las horas siguen teniendo esta presencia en este auditorio, así que prometo ser breve y hacer esta, más que una ponencia, pues como se dice, un diálogo con ustedes y sobre todo un diálogo que transite a través de mi experiencia en el Senado de la República como Contralor Interno. Más que una presentación, son algunas notas de apoyo, si quiere, significa incluso. Gracias. Bueno, la Contraloría Interna del Senado de la República, conforme a lo que determina la propia ley orgánica, pues realmente es de relativa reciente creación, del 2000, si comparamos lo que platicábamos ahorita hace un momento, donde se destacaban fuertemente los 200 años de la disposición constitucional en la Autoridad Superior de la Federación, y ahora con la creación de la Contraloría en el 2000, bueno, pues nos vamos dando una idea de lo que va siendo, en mi opinión, algunas diferencias de lo que es el ejercicio del gasto en el legislativo, que ha venido transitando por estas etapas. Como ya se señaló, el Contralor Interno es votado por el Pleno del Senado de la República, pero es propuesto por la Junta de Coordinación Política. ¿Y qué es la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República? Es donde coinciden todos los que son los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Es donde se crean los acuerdos previos que luego son sometidos a consideración del Pleno o donde se tratan los temas relevantes, en este caso de funciones incluso administrativas del propio Senado de la República. Yo fui propuesto por esa Junta de Coordinación Política presidida por el doctor Ricardo Monreal Ávila, quien todavía al día de hoy sigue atinadamente presidiendo ese órgano de gobierno del Senado. Bueno, las atribuciones fundamentales: realizar auditoría interna del ejercicio del presupuesto de la Cámara y también auditará a los grupos parlamentarios respecto de los recursos asignados. Se presenta un informe semestral por la aprobación al Pleno del propio Senado de la República y a su vez este informe semestral se envía por conducto de la mesa directiva a la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, somos sí parte del Poder Legislativo, pero no nada más la Contraloría Interna la que audita, sino también es la Auditoría Superior de la Federación la que interviene. Bueno, para entrar un poco más en materia, creo que es importante dar y señalar la conformación actual de la Cámara de Senadores, y les voy a decir por qué. Porque creo que una de las diferencias que van siendo fundamentales en el control y en la auditoría y la revisión del gasto en el Senado es que no se ejerce de manera vertical como normalmente lo hacen otras instancias. Es decir, tenemos que entender en principio que tenemos un Senado de la República. Tenemos un Senado de la República que está conformado por estos 128 senadores y que nos dan una radiografía de cada uno de los grupos parlamentarios y que, insisto, aquí es importante señalar porque el Senado no nada más ejerce recursos a través de la vía administrativa como cualquier otra entidad.
sino que en el Senado también se ejercen recursos a través de los grupos parlamentarios y también ejercen recursos los propios senadores en el ejercicio de su función. Y a mí me parece que esto es importante de destacar estas diferencias. Es decir, no se pierde, por supuesto, la institucionalidad, pero sí es una manera diferente de ejercer los recursos públicos, en lo que yo creo que son estas principales vertientes y que nos referiremos más adelante, hacer algunas puntualizaciones a ese respecto. Bueno, ya lo señalaba, gasto administrativo de la Cámara, gasto ejercido a través de los recursos públicos, pero previamente me quisiera seguir refiriendo a esta conformación. Algo importante, si ustedes se dan cuenta, el total da 120 en esa tabla y no da 128. No es un error, lo que pasa es que en la actualidad tenemos una conformación de senadores que están en estos grupos parlamentarios y senadores que han sido independientes o que han conformado lo que ellos han llamado el grupo plural, que no tienen una identificación con un grupo parlamentario en específico, e incluso también tenemos senadores que han pedido licencia y que por diferentes motivos se ha llamado al suplente y este no ha acudido aún a rendir la protesta correspondiente. 3 casos específicos, principalmente ahorita por situaciones de orden estrictamente político, licencias que se pidieron, por ejemplo, y que en la actualidad tienen otro cargo y optan por ese otro cargo, como un diputado local en el Congreso de Tamaulipas, o como en el caso de un senador que también al pedir licencia se llama al suplente y entonces el suplente es diputado federal, o incluso un caso que al pedir licencia se llama al titular, porque en este caso la licencia es del suplente y entonces, bueno, pues se le informa al titular y el titular actualmente está contendiendo por una gobernatura en el estado de Tabasco. Entonces, incluso tenemos esto. ¿Por qué lo señalo? Porque en mi opinión todo esto va siendo un ejercicio diferente en el impacto de cómo se ejercen los recursos y también en estas 3 vacantes, por ejemplo, que se tienen, o cómo se ejerce a través de un grupo parlamentario, o cómo se ejerce gasto administrativo, o incluso a qué prerrogativas tienen derecho quienes se han nombrado senadores sin partido o a través de una ficción creada de un grupo que no tuvo una creación al origen. Que dicho sea de paso, y esto ameritaría, en mi opinión, un análisis sobre todo jurídico profundo, los grupos parlamentarios, analícenlo ustedes, los grupos parlamentarios como tal no tienen un asidero en una naturaleza jurídica como lo tiene una empresa, como lo tiene un sindicato, como lo tiene un partido político, como lo tiene una persona física. Yo les diría que los grupos parlamentarios se conforman al inicio de una legislatura con la unión de aquellos senadores que deciden formar parte de un grupo parlamentario en específico y que esto muchos de ellos nombran o llaman a un notario público para que dé una fe de hechos, y esa fe de hechos del notario que se convierte en un testimonio es el documento con el que a través de esa designación que hacen ellos, donde deciden cómo se conforman, cuántos forman parte, quién es el coordinador administrativo, quién es el vocero o cualquier otra estructura que decidan internamente darse, ese documento es con el que, por ejemplo, se puede acudir a un banco para que puedan abrir una cuenta y ejercer los recursos a través de un grupo parlamentario. Porque no hay que confundir lo que es un partido político con lo que es un grupo parlamentario. Son cosas diferentes. Perdón que me haya detenido en esto, pero a mí me parece que esta es una diferencia importante.
Pregúntense en ese sentido por qué tenemos un grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Ese partido no tuvo registro en el 18, pero sí se formó un grupo parlamentario como Grupo Parlamentario Encuentro Social. Entonces, dense cuenta cómo la institucionalidad de la vida política nacional a través del ejercicio democrático en los partidos políticos que tienen un reconocimiento ante el Instituto Nacional Electoral no tiene que ver con la conformación de los 8 grupos parlamentarios en los que se constituye el Senado de la República y ejercen recursos públicos. Claro, se auditan, se revisan, etcétera. Entonces, pues yo creo que esa es una parte que a mí me parece que es fundamental en lo que estamos viendo en este momento. Ahora bien, les diría yo en términos generales que con el inicio de estas 2 legislaturas, o con el inicio de la legislatura 64 del 2018, 64, se autorizaron o se aprobaron por parte de los senadores una serie de medidas de austeridad y racionalización de recursos. Siempre creo que habría sido un señalamiento y una crítica fundada y muchas veces también con cierto desconocimiento, pero bueno, sí era un hecho que en el legislativo, en el concreto en la Cámara de Senadores, pues se contaba con seguros de gastos médicos, seguros de separación individualizada, que se tenían pagos de telefonía celular, vehículos, gasolina, gastos de representación. Yo les puedo decir, como Contralor Interno del Senado de la República, que en la actualidad nada de eso existe. No se paga un teléfono celular, no se le paga un vehículo a un senador, no se le otorga al final de su legislatura, no hay un fondo de ahorro o incluso el propio seguro de gastos médicos. Algunas de medidas incluso de estas pudieran ser cuestionadas o pudieran ser analizadas desde diferentes perspectivas, incluso del derecho administrativo. Pero bueno, para mí lo fundamental es decirles que el ejercicio de esos recursos en esas circunstancias, y no solamente para ellos, sino también para el personal administrativo, órganos técnicos del Senado, pues se tiene esa restricción. El presupuesto autorizado para la Cámara de Senadores en 2024 es de 4.955 millones de pesos. Les diría yo que dense ahí una idea, pues como sucede en la mayor parte, creo yo, de las entidades del gobierno y de los poderes, pues la mayor parte se da en servicios personales. Si ustedes den recursos materiales y suministros, un 2%, servicios generales, 38%, y bienes muebles y otros 0.5%. O sea, realmente, aunque muchas veces, y creo que esto también es importante señalarlo, a veces se generan opiniones o sobre todo notas periodísticas alrededor de este ejercicio del presupuesto en las cámaras, pero pues realmente este es el comportamiento del gasto como nosotros lo venimos, bueno, como fue aprobado y como se ejerce en el propio Senado de la República. Un tema que ya hemos venido tratando, la auditoría a los grupos parlamentarios, se auditan 2 grandes rubros a los grupos. Se audita el gasto del grupo en sí mismo, es decir, de la cantidad total que se le entrega a un grupo parlamentario, se audita la cantidad que ejerce el grupo parlamentario y se audita también lo que el grupo parlamentario le distribuye a cada uno de los senadores para el ejercicio de sus funciones. Porque tampoco podemos negar que el ejercicio del legislativo, bueno, pues primero Cámara del Federalismo, segundo, representan diferentes estados de la República. Ahí es donde están, donde tienen una base política y ahí es donde tienen, y podemos entrar también en otra situación y otra discusión, que es la representación. La representación, a quienes representan, cómo fueron electos y cómo ejercen. Y eso requiere recursos. Y esos los ejercen ellos de manera directa.
pero lo importante es que se sepa que esos recursos se ejerzan de manera administrativa por la Cámara o se ejerzan a través de estos dos grandes apartados, que son los que ejerce el grupo parlamentario o los que puede ejercer cada uno de los senadores. Son recursos que entran en las auditorías y que incluso tienen un área especializada de auditoría a los grupos parlamentarios. Yo no quisiera extenderme más en el uso de la palabra. Sé que podríamos incluso abordar a profundidad muchos de los temas que aquí se trataron, pero el mensaje principal que yo les quisiera dar es ese, que sí existe un control de esos recursos en el Senado y que sí es una entidad que, en mi opinión, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, por su composición plural y por ser un poder constituido entre pares, pues ejercen los recursos de manera diferente y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero de manera diferente no significa sin la auditoría y sin la supervisión correspondiente. Y ya no voy a decirles que también hay otras áreas que ya se ha hablado aquí, la Dirección de Situación Patrimonial o áreas de evaluación, en fin, muchas otras, pero si yo les pudiera dejar un mensaje en ese sentido o que pudieran ampliarles yo un poco respecto de qué es lo que sucede, sería esa condición específica por el tipo de cuerpo colegiado y de poder en el ejercicio de estos recursos y en la auditoría de los mismos. Les agradezco mucho a todos. Los grupos parlamentarios y los senadores, que es algo inédito y que en su exposición de una manera muy extensa. Muchas gracias. A continuación, y por último, voy a leer la semblanza de nuestra cuarta invitada, la doctora María Fernanda Soguano. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios del Colegio de México desde enero del 2001. Es licenciada en Administración Pública por el Colegio de México, maestra en Administración y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Iowa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha coordinado proyectos como el Informe País sobre la calidad de la democracia en México en 2014. Ha participado en la elaboración de instrumentos de medición de opinión pública en distintos proyectos, en los que destacan la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y Prácticas Ciudadanas, la Encuesta Nacional sobre la Calidad de la Ciudadanía, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. Su trabajo de investigación se ha centrado en temas de democratización subnacional, calidad democrática, opinión pública, sociedad civil y ciudadanía en México. Combina diversos enfoques teóricos y metodológicos y ha sido publicado en diversas editoriales y revistas de prestigio. Su libro más reciente es La socialización política de los niños en México, publicado en el 2022 por el Colegio de México. Ganó el Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública en el 2012 y el segundo lugar del Premio Espinosa Inglés. Con ustedes, la doctora María Fernanda Soguano. Muchas gracias a todos los que están aquí y por supuesto a quienes me invitaron a participar en este interesante diálogo, especialmente al general Paz y al doctor Matute. Mi intervención va a ser quizá distinta de las anteriores, sobre todo porque yo voy a hablar desde el lado de la sociedad civil, no digamos desde el lado de los órganos que tienen que rendir cuentas, sino quienes en principio tendríamos que exigir que esas instituciones rindan cuentas, que somos pues los miembros de la sociedad civil. Bueno, en realidad lo que voy a tratar de hacer es un
un esbozo de la participación o cuáles las relaciones de la participación de la sociedad y la ciudadanía en ese proceso llamado rendición de cuentas. El tema de la participación ciudadana o de la sociedad civil en la gestión pública puede verse desde al menos dos ángulos. Por un lado, es difícil pensar en la existencia de un superciudadano interesado y activo en política, sobre todo a partir de los datos, que hay muchos, que muestran que incluso en las democracias consolidadas parece haber un declive en las tasas de participación ciudadana. Por otro, prácticamente todas las teorías recientes sobre una gestión pública eficiente en un régimen democrático incluyen la participación ciudadana como un factor imprescindible. Algunos académicos caracterizan esto como una tensión que se deriva de las diferencias entre, por un lado, la responsabilidad gubernamental que asume ciudadanos pasivos que se comportan como consumidores o clientes, y la colaboración o cogestión que exige ciudadanos involucrados, participativos, que cooperen y trabajen en equipo con los funcionarios públicos. Desde hace un par de décadas, la participación ciudadana se ha convertido en un tema indispensable en cualquier discusión sobre democracia sustantiva. La participación ciudadana en términos generales puede verse como el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de integrantes de una comunidad política. En la actualidad, especialmente en las democracias occidentales, cada vez se cuestionan menos los beneficios de la participación ciudadana en la gestión pública. La participación de la sociedad en el proceso de políticas públicas se percibe como un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, así como un mecanismo para el empoderamiento social. Los argumentos más importantes a favor de la participación de los ciudadanos en el ciclo de políticas públicas pueden resumirse en 4 grandes rubros. El primero, la formación de capital social individual y colectivo. El segundo, la efectividad de las políticas. El tercero, el diseño de políticas justas y más incluyentes. Y por último, el cuarto, el estímulo de gobiernos más responsables y transparentes. Y es ahí donde yo me voy a centrar. Callahan menciona que hay evidencia según la cual las comunidades con mayores niveles de capital social tienen gobiernos con un mejor desempeño y son más responsables frente al público que sirven. Esto se debe a que la participación puede construir ese capital social, generar ciudadanos más exigentes y confiados en su capacidad de incidir en los tomadores de decisiones, cultivar el entendimiento mutuo y fortalecer el vínculo entre gobernantes y gobernados, todo lo cual promueve una mayor apertura y responsabilidad por parte del gobierno. Asimismo, podemos intuir que gobiernos con mayores niveles de responsabilidad tendrán efectos positivos sobre los niveles de satisfacción ciudadana. De acuerdo a Peruzotti y Sile, en contextos políticos donde los bienes públicos son usualmente negociados en interacciones privadas desiguales de clientelismo, la introducción de este tipo de diseños pueden establecer canales más transparentes para la toma de decisiones. Es decir, la participación ciudadana transformada en exigencia social puede generar mecanismos de monitoreo y seguimiento de las acciones emprendidas por los gobiernos, lo cual debiera tener repercusiones en la congruencia entre los que estos postulan y lo que hacen. Un ejemplo para el caso específico de México es cómo la vigilancia del financiamiento de las campañas electorales por parte de las organizaciones ciudadanas, aunado a la cobertura de los medios de comunicación, provocó que los partidos empezaran a rendir cuentas a los ciudadanos sobre la gestión de su gasto. De acuerdo a Manan, Jaworski y Stokes, el proceso político de interacción entre el ciudadano y gobernantes funciona a través de señales y respuestas que mandan los primeros a los segundos. El mandato es la señal más común que un ciudadano puede enviar al escoger entre distintas plataformas u opciones al momento de participar en las elecciones y que, una vez constituido el gobierno, se han de transformar en políticas concretas. Así, la relación entre las señales enviadas por los ciudadanos y las políticas generadas por las autoridades electas se le llama responsividad. La relación entre el mandato y las políticas se refiere a la responsabilidad del mandato. Y la relación entre los resultados y las sanciones se define como rendición de cuentas. Por eso, y por ende, un gobierno es representativo, ya sea porque es responsivo o porque rinde cuentas. De modo general,
Rendición de cuentas se refiere, y esto muy probablemente ya lo estuvieron viendo toda la mañana, se refiere al proceso de responsabilizar a los actores por sus acciones. Esto implica obligación de respuesta, generalmente procesos formales en los que las acciones se someten a juicio con base en estándares específicos de conducta o funcionamiento. Para algunos, esto es suficiente para contar como rendición de cuentas, mientras que otros prefieren una definición más rigurosa que incluya correctivos y o sanciones por violaciones. El foco de la atención pública ciertamente puede tener un efecto que ayude a castigar y frenar a los transgresores, exigir a personas o instituciones que expliquen, justifiquen o admitan sus acciones puede frenar el proceso de transparencia. Al mismo tiempo, el enfoque más riguroso mantiene que si no existen castigos por abusos de autoridad, no se puede hablar de un Estado de Derecho o rendición de cuentas. Sabemos que existen al menos dos tipos de rendición de cuentas, el llamado horizontal y el llamado vertical. ¿Cómo situamos a los actores de la sociedad civil en la discusión sobre cómo diferenciar entre dimensiones vertical y horizontal de la rendición de cuentas? Antes de pasar a eso, simplemente aclararía que la rendición de cuentas vertical se refiere a las relaciones de poder entre el Estado y sus ciudadanos, es decir, en la que yo me voy a centrar, mientras que la horizontal se enfoca en los procesos de supervisión institucional de frenos y contrapesos dentro del Estado. En México, el desarrollo de las instituciones de rendición de cuentas, incluyendo la Contraloría Social y otras formas de participación ciudadana para ser responsables a los gobernantes por sus actos, ha venido desarrollándose bajo dos grandes ejes. Por un lado, estos instrumentos han proliferado como parte de los procesos de fortalecimiento democrático y por otro, como instrumentos específicos de combate a la corrupción. De acuerdo con Felipe Heria, México ha avanzado más desde el primer eje, enfatizando importantes cambios institucionales, pero dejando de lado una verdadera reforma participativa que, a mi juicio, es fundamental para comprender la evolución y limitaciones de los procesos de rendición de cuentas recientes. De acuerdo con el propio Heria, las instancias de rendición de cuentas en México se generaron por medio de 5 tipos de reformas, no necesariamente secuenciales. La primera consistió en el fortalecimiento efectivo de la separación de poderes, que es la reforma judicial del 94, 96 y 99. Reformas electorales desde el 77, culminando en la reforma del 96, que llevó al gobierno dividido del 97. Y finalmente reformas relacionadas con los procesos de descentralización en 90 y en el gobierno de Ernesto Zedillo. La segunda, o el segundo grupo, digamos, de reformas, fue la creación de organismos públicos autónomos encargados de controlar funciones clave, originalmente a cargo del Ejecutivo Federal, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en el 90, reformada en el 92 y en el 99, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, con autonomía plena y ciudadanizado en el 96. La tercera, el tercer grupo, fue la creación de una serie de órganos reguladores para mercados, como COFEMER, CONSAR, entre otros, COFETEL, ahora FT, COFEPRIS, en fin. Una cuarta, el fortalecimiento y creación de órganos semiautónomos de acceso a la información y combate a la corrupción, la transformación de la Contaduría Nacional de Hacienda a Auditoría Superior de la Federación en el 99, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el INFAI, en el 2002. Quinta, el establecimiento de reformas administrativas para mejorar la calidad de la función pública con el Servicio Civil de Carrera en el 2003 y la obligatoriedad de evaluaciones para los programas del gobierno federal en el 97 y 2007. Ahora, los efectos de estas reformas en el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción, si bien han sido positivos en su conjunto, no han sido los esperados. En efecto, el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales han desarrollado algunos instrumentos para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción, siendo los tres más importantes la Contraloría Social, el Monitoreo Ciudadano y el Testigo Social, del cual ya se mencionó un poco. La Contraloría Social, en particular, como instrumento de participación ciudadana, ha experimentado avances significativos en términos discursivos y operativos. A grandes rasgos, desde su nacimiento oficial a principios de la década de los 90, la Contraloría Social se desarrolló en dos grandes vertientes.
Por un lado, el desarrollo del sistema de atención ciudadana y por otro, la creación de comités de beneficiarios para la vigilancia específica de obras y servicios. Durante los últimos años del 90 y los primeros del 2000, los esfuerzos se encaminaron hacia la primera vertiente, encontrándose una limitación conceptual al reducir la Contraloría Social a buzones de quejas. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social en el 2004 y de los lineamientos operativos relacionados con la gestión de los comités de Contraloría Social, la vertiente colectiva tomó un poco más de fuerza y se desarrollaron cientos o miles de comités colegiados de Contraloría Social auspiciados por los programas federales y estatales de desarrollo social. A pesar de este impulso de retomar la vertiente de acción colectiva que ha tenido en los últimos años la Contraloría Social, los instrumentos de rendición de cuentas social, en especial aquellos fomentados por organizaciones de la sociedad civil, han tenido menor impulso institucional. En otras palabras, la reducción de Contraloría Social a comités de Contraloría Social en la práctica deja fuera una enorme cantidad de instrumentos de control social que no son organizados desde las instancias gubernamentales y que se identifican genéricamente como las instancias de rendición social de cuentas o accountability social. Por medio de la acción colectiva, de los medios de comunicación y del uso estratégico de la información, ellos exponen los abusos de poder, promueven nuevos paradigmas y elevan las expectativas para el desempeño de los sectores público y privado. La accountability social es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en operaciones mediáticas. Las iniciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos y activar la operación de agencias horizontales de control. La accountability social puede canalizarse tanto por vías institucionales como no institucionales. Así, podemos encontrar casos de organizaciones civiles que ejercen la investigación técnica independiente, la concertación y la denuncia sobre campos específicos de políticas públicas, como el medio ambiente, la situación de las mujeres, el desarrollo social o la seguridad pública. Pero también se incluye aquí el rol que juega la prensa, en especial periodismo de investigación, en el control, utilizando capital simbólico y afectando la reputación de las autoridades imputadas. Como es evidente, estos tipos de participación orientadas al control se complementan en teoría con los mecanismos institucionales de Contraloría Social, pero en la práctica son pocos los casos de dicha complementación. Y esto es lamentable por el enorme potencial de las acciones de vigilancia y control de las OSCs para fortalecer no solo la rendición social de cuentas, sino también para generar sinergias entre los miles de comités de Contraloría Social y las OSCs, tanto por los niveles de autonomía que gozan, como por la activación de ciertos recursos de fondos. Voy a avanzar un poquito más rápido. Es claro que iniciativas pro rendición de cuentas se enfrenten con resistencias desde dentro del Estado y la sociedad. Pero las maneras por las cuales estos conflictos se despliegan no están predeterminadas por una distribución inicial estática de recursos de poder. Es entonces desarrollar un marco que capture el proceso de interacción dinámica en la cual los actores débiles ganan fuerza lo más importante. Después de todo, las iniciativas pro rendición de cuentas constantemente tienen resultados muy limitados. Sin embargo, algunas veces estos resultados sí logran debilitar a las fuerzas contrarias a la rendición de cuentas y por consecuencia constituyen pasos parciales hacia una reforma en una coyuntura subsecuente. En otras ocasiones, los fracasos, cuando llegan a ser fracasos, refuerzan a la impunidad. ¿Qué causa que los resultados sean distintos o bajo qué condiciones podemos decir que los actores pro rendición de cuentas pueden generar círculos virtuosos de empoderamiento mutuo? Aquí voy resumiendo porque ya no tengo mucho tiempo. Quizá diría que hay dos elementos, digamos, de lo que hemos visto en otros países y de algunas de las experiencias en México. Hay dos cosas o dos lecciones que podemos obtener de las experiencias de las OSCs que han sido relativamente exitosas para el fortalecimiento de la rendición de cuentas en México. Uno es la autonomía. La autonomía es un tema central
en ejercicios de participación y en ejercicios de rendición de cuentas. Claramente, digamos, la importancia de la construcción de la autonomía para quienes van a ejercer, digamos, quienes van a exigir cuentas, insisto, es un factor tan importante que puede ser, pues, básicamente el factor clave para marcar, digamos, la diferencia entre el éxito y el fracaso. En términos de control, la independencia del agente evaluador, pues, es un principio básico de auditoría. Para el caso del control social, lograr la autonomía de los actores habilitados para ejercer el control, pues, es un elemento esencial, y de ahí que las acciones que llevan a cabo las OSCs se caractericen y definan por su autonomía. Digamos, esos son los más importantes. El otro factor muy importante son los recursos de poder. Junto con la autonomía, los recursos de poder son los elementos críticos para caracterizar la eficiencia y la eficacia en las instancias de control social. Estos recursos son las herramientas concretas que tienen los actores sociales para poder vigilar y controlar, y sin ellas, pues, en rigor no podría hablarse de control social. Voy a terminar hablando un poco de lo que, bueno, digamos, de lo que yo veo hacia dónde se está dirigiendo, si ya no el ejercicio de rendición de cuentas por parte de las OSCs, sí un poco cuál es la posición de las OSCs actualmente en México, porque sí creo que desde que digamos, hasta hace, no sé, unos 8 años, podríamos decir que el gobierno de alguna manera fomentó el desarrollo de las OSCs por medio de legislación en la materia, incentivos fiscales, recursos, proyectos de colaboración. Y de hecho, eso se ve en el crecimiento de las OSCs, sobre todo en los primeros años del siglo XXI, crecieron tanto en número como en espacios de acción. Sin embargo, desde hace algunos años, casi podría decir que concretamente desde que este gobierno llegó al poder, muchas OSCs que pensaron que iba a generarse una nueva era de cooperación con el gobierno federal, pues sí han visto muy complicada, digamos, su situación y su actuar. La relación entre el gobierno actual y las OSCs ha sido particularmente complicada. Básicamente podría yo decir que, sobre todo en algunos márgenes, digamos, en algunos ámbitos, sí, digamos, claramente ha habido complicaciones en la relación por lo siguiente. Desde febrero del 2020, el presidente señaló que ya no se transferirían fondos del presupuesto a las organizaciones sociales, y en cambio el apoyo del gobierno se daría directamente a los beneficiarios. Además de la financiación estatal, las OSCs también dependen de donaciones de entidades privadas y fondos generados por sus propias actividades, y lo que ha sucedido es que pues desde el gobierno se ha decidido simultáneamente eliminar incentivos, sobre todo vía deducción de impuestos para las empresas privadas que hacen donaciones, lo que significa que las organizaciones de la sociedad civil pues ahora corren el riesgo de verse privadas de sus fuentes de financiamiento externo. Con esta medida, pues básicamente sí se pone de nuevo en riesgo, insisto, la colaboración crucial entre la sociedad civil y el gobierno. Cierro diciendo digamos, ¿qué se puede pensar para el futuro? Yo pensaría, y digamos sería una recomendación, creo que el gobierno debe replantearse la relación con la sociedad civil, especialmente con las OSCs. Como ya mencioné a lo largo de la presentación, me parece que las OSCs tienen un papel fundamental en el ejercicio de rendición de cuentas, además de otras funciones que tienen, que es la de pelear por ocupar espacios para representar a grupos diversos, especialmente los más vulnerables, presionar para incluir temas en la agenda, promocionar temas que el Estado deja de lado, a veces no por gusto, sino porque simplemente no se da abasto, y sobre todo, pues seguir ejerciendo tareas de monitoreo, fiscalización y petición de rendición de cuentas. Por el lado de las organizaciones también hay una tarea, y es que ellas también deben ejercer, digamos, una autocrítica importante y empezar dando el ejemplo también haciendo, digamos, rendición de cuentas hacia la propia sociedad. Muchas gracias.
en el proceso de rendición de cuentas y de la gran importancia del involucramiento que debe tener la sociedad en este proceso y en las políticas públicas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del general Zamorano. ¿Cómo podemos garantizar la integridad y transparencia en los informes de rendición de cuentas, especialmente cuando se enfrentan presiones políticas que pueden influir en su contenido? No sé si el licenciado Omar González pudiera hacernos algunos comentarios. Gracias. Muy interesante la pregunta. Los informes deben reflejar, ahí está, además de la cuenta pública, como lo mencioné, hay informes de labores, informes de gobierno, y lo que reflejan son los avances, lo que se está realizando en ciertos periodos. La cuenta pública lo que tiene es de todo un ejercicio fiscal, y lo que se debe privilegiar es cómo se está avanzando conforme a lo que se ha programado y en función de los objetivos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Como que esa es la estructura que debe de prevalecer, porque si no el ciudadano se queda con pendientes, con algún tipo de cierta desinformación o sin claridad en lo que se brinda en las cuentas. Entonces, es muy importante también estructurar un informe con base en la política social, la política de desarrollo económico, en los grandes logros como transparencia, como seguridad nacional. O sea, tiene que haber una estructura adecuada. El artículo 46, no me acuerdo, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece a los integrantes del sistema que se emita un reporte con lenguaje claro, sencillo, que sirva para la toma de decisiones y que los ciudadanos puedan advertir qué está sucediendo con el presupuesto que ha sido autorizado por los señores diputados. Hemos escuchado con detalle toda la normatividad para que regula todos los procedimientos del sistema anticorrupción. Pero ¿cuál es la eficacia de esto? No he escuchado yo resultados realmente que diga. Tenemos los desmanes que se cometieron en el Segalmex, 30,000 millones. No hay mucha opacidad en la firma de contratos, no hay nadie en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la eficacia? Hay políticos que cada vez que embarcan un barco, se les descubren, a medida que los investigan, se les descubren más y más propiedades. ¿Qué pasa con la eficacia? ¿Realmente sirven o ahora ya no sirven? ¿Cuál es la realidad? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque es una inquietud que tienen muchos ciudadanos en este sentido, porque desde 2015 que han existido las reformas en esta materia, se pregunta, bueno, ¿cómo estamos abordando todo este trabajo? Los integrantes de este sistema, que la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Garante de la Transparencia, el Auditoría Superior, todos nosotros como Secretaría de Función Pública, pues hemos abordado nuestros programas de trabajo y nos ha faltado en primera instancia para poder reflejar una eficacia de todo esto, pues nos ha hecho falta tener esa coordinación y esa unión. Si bien es cierto que este sistema no ha logrado y se ha publicado mucho, se ha referido mucho, que el sistema no ha dado resultados, no ha tenido ese propósito, se ha visto palpable para los ciudadanos, pero sí se han hecho trabajos al interior de las instituciones. Nosotros hemos establecido, como les he comentado en mi participación, y además tenemos con las reformas un trabajo de mayor amplitud, donde ya tenemos bajo nuestro cargo la política de contrataciones públicas y la normatividad
y se está trabajando para que esos contratos con testigos sociales, con procedimientos, con acompañamiento, pues se pueda lograr realmente la contención de una problemática mayor. Nosotros en la parte administrativa que nos toca tenemos la función de denunciar, como lo decía la compañera de la Fiscalía Especializada, pues ellos investigan sobre asuntos que se van generando, hay una estrecha colaboración. Nosotros con los órganos estatales de control hemos promovido muchísimas denuncias ante la Fiscalía Especializada, tenemos en las cifras, pero son datos que tenemos que dejar hasta que las fiscalías puedan pronunciarse. Pero sí ha sido un trabajo que se ha llevado a cabo, desafortunadamente, palpablemente como eficacia, como un objetivo del sistema nacional. Creo que quedamos a deber, pero es algo que debemos de seguir impulsando al interior de estas instituciones, también como instancias en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los tribunales. Creo que se está trabajando, pero hay que también saberlo reflejar en todo en este entramado de rendición de cuentas. Muchas gracias. Haciendo de esa inquietud, también hay que advertir la debilidad normativa que tenemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A pesar de lo que se hizo en la reforma de 15-16, es muy importante decir cómo se creó la Sala General de Responsabilidades Administrativas. Al final del día, el consenso que se llegó para poderlas hacer fue conjuntar 3 instrumentos y salió algo raro. Así lo digo, haciendo autocrítica. ¿Por qué? Porque en ese esquema, si vemos los tipos administrativos que hay para las infracciones, tienen una carga muy subjetiva para acreditar las intenciones. Y en los trabajos de auditoría a veces es muy difícil evaluar que alguien desde un recurso, pero que tuvo la intención de parar. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un nuevo ejercicio de evaluación de los tipos normativos. Y otras acciones que de repente, de otros tipos que tampoco se ven. Algo que está, vamos a decir así, no quiero decirlo peyorativamente, pero que está en el sentir público. El hostigamiento sexual y el acoso laboral no están ni como graves ni como no graves. Por ejemplo, y lo digo así porque es algo que está en el sentir de la sociedad ahorita. Pero si nos vamos a los tipos específicos, cohecho, etcétera, etcétera, vaya usted viendo la distinción que puede existir en la línea administrativa y la línea penal. Casi no se pueden ver. Y entonces, acreditar la intención a través de un trabajo de auditoría distinto de una investigación penal, hay un mundo de diferencia. Ahora, mala esa norma, imperfecta, tenemos que salir. Pero además, la institución que la iba a aplicar también la vimos debilitada desde que nació. No hay lo que se preveía. Iban a ser las salas anticorrupción, tampoco están, ni siquiera están conformadas hoy día la sección tercera de las salas superiores. Entonces, si queremos de verdad dar paso adelante, nos guste o no nos guste, repensemos el modelo. Y entonces lo encaminemos, pero sí con toda la verticalidad, con todo el alineamiento necesario para poderlo hacer efectivo. Si no va a pasar lo que usted justificadamente dice, no se ven resultados. Porque si uno ve la gran cantidad de denuncias que existen en todos los gobiernos del Estado, no se reflejan en la andamiaje del procesamiento en los tribunales o en las propias áreas internas. O sea, cuesta por el tipo de norma que nos dimos. Hay que buscar la claridad, la taxatividad necesaria para tampoco caer en el abuso por parte de las autoridades hacia los derechos humanos de los gobernados y de los servidores públicos, pero tampoco hacerlo tan estricto que no nos permita operar en lo que es objetivamente palpable, que algo no está saliendo bien cuando uno ve los trabajos de auditoría. Sería cuánto nada más como protección. Bien. Hago mío el sentido en general. Tenemos una gran preocupación en la sociedad por el eficacia que tenemos. Escucho mucha atención en la andamiaje que nos platica la Secretaría de la Función Pública de lo que hace. Y que se entiende que es un mecanismo robusto por ser una Secretaría Federal responsable del cuidado de las. Y escucho lo que le dice el maestro Sabuano de que hay una debilidad normativa. Estos dos andamiajes que notoriamente
pues podemos discutir aquí en la teoría, en la materia, si los contrastamos con la realidad en la que los organismos de la sociedad civil y los organismos públicos que nos dicen que una cifra muy cercana al 80% del ejercicio del gasto en materia de contratos de obra, contratos de compra, son asignaciones directas, suponen una corrupción generalizada, notoria, grotesca, que ofende a la sociedad y que ofende a los servidores públicos que están con la responsabilidad de dirigir. Yo le consulto y le pregunto a la Secretaría de Función Pública, el sistema que nos cuenta, aún con las escasez, con la debilidad productiva, se vuelve una simulación lacerante para la sociedad frente a la realidad. Algo está mal y algo no estamos haciendo bien como sociedad y como servidores públicos. Yo llamo la atención de que hagamos un ejercicio de conciencia generalizado y que llamemos la atención y que hagamos nuestro sentido en general. Tenemos una indignación nacional con la corrupción de la que somos parte de sociedad y gobierno, y eso está mal. Mi comentario es este, y le pido su reflexión, señor funcionario del Público. Muchas gracias. Esta parte de la debilidad y todo lo que se trae en un diseño, nosotros formamos parte de ese programa. El Comité Rector del Sistema Nacional de Corrupción, como tal, para coordinar, pues tiene que ver todos estos aspectos, todos estos sentidos, de que el diseño tiene que repensarse, tiene que readecuarse para realmente ir hacia la eficacia de los asuntos del Sistema Nacional de Corrupción. Nosotros como secretaría, en esta parte que dice de las comunicaciones, si bien esta cifra tan global es la que refleja, la que puede tener ese sentir, estas adjudicaciones directas se van a montos mínimos y las licitaciones sí son las que prevalecen sobre los montos de mayor envergadura en lo que son este tipo de contrataciones. Creo que eso lo ha explicado el secretario de la Función Pública en las comparecencias que ha tenido cuando ha rendido la glosa del informe de gobierno ante la Cámara de Diputados. Es una situación donde no hay alguna problemática en ese aspecto y se está trabajando con esta reforma del año anterior, del 4 de septiembre del 23, se están trabajando para que con la Subsecretaría de la Función Pública, con todos los actores en la Administración Pública Federal, hay que hacer hincapié nosotros. Nuestra presencia en la Administración Pública Federal es donde tenemos la injerencia con estas instituciones, pero también coordinamos otro tipo de aspectos como declaraciones matrimoniales con la sociedad civil. Sí tenemos ese tipo de trabajo coordinado y abordamos una serie de mecanismos con todos ellos para poder tener un adecuado mecanismo de rendición de cuentas y reportar cada vez más eficacia a lo que es la sociedad, a lo que invita a la ciudadanía. Yo creo que nuestra Secretaría está lista para poder enfrentar y coordinar y ayudar a estos nuevos diseños. Se requiere de ese liderazgo entre todas las instituciones para que podamos tener este trabajo efectivo. Creo que tenemos el carril, el camino correcto. Hace falta afianzar una serie de mecanismos, pero estamos listos y estamos a la orden para que todas estas instancias podamos estar en esa retroalimentación. Muchas gracias. No me resta más que agradecer la participación de nuestros excelentes expositores y reiterar la intención de ser el moderador de esta mesa doble, rendición de cuentas y sociedad.